Egunon guztioi, bienvenidos y bienvenidas. Ongi etorriak webinar honetara. Buenos días, bienvenidos a la presentación del libro blanco de la inteligencia artificial y machine learning en construcción. Vamos a ir empezando y mientras hago esta breve introducción iremos aceptando a las personas que vais entrando. Vamos a grabar esta sesión, mantendremos los micros y las cámaras apagadas y todas las preguntas, dudas que podáis tener, por favor, hacedlas en el chat y las miraremos al final del webinar. Lo que presentamos hoy aquí es el resultado de un proyecto llamado Eraikin, que presentamos hace casi 2 años a un programa de ayudas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a Ezagutza, que tenía como objetivo promover la transición ecológica y sostenible y justa en el tejido empresarial y ecosistema de Guipúzcoa. Para este estudio hemos trabajado con Ayesa y Kerlán y la verdad que ha sido todo un placer trabajar codo con codo con vosotros, Eduardo de Itziar. Así que desde Building y yo personalmente os doy las gracias y bueno, ya estamos pensando otros proyectos, otros estudios donde colaborar. Sobre la jornada, presentamos aquí el contenido de lo que va a ser este webinar práctico, que es lo que queremos. Queremos que sea una jornada dinámica y sobre todo práctica y que al final de esta sesión eh, os llevéis lo útil que puede ser para vuestras empresas beneficiaros de la aplicación de la IA. Voy a ir apagando micrófonos, ¿vale? Para no solaparnos. Dadme un segundo. A ver, aquí, vale, silenciar. Vale, venga, sigo. Como decía, queremos que sea una jornada práctica y que al final de esta sesión, con la mente abierta, veáis la aplicabilidad que tiene la IA y el Machine Learning en vuestras organizaciones. No me voy a dilatar demasiado en la apertura porque la chicha la van a contar Eduardo de Itziar. Vamos a empezar con las 27 recetas variadas para potenciar vuestro negocio. Luego pasaré yo a 10 recomendaciones para no atragantarnos con la IA. En esta parte iba a estar Clara, pero bueno, por motivos de agenda la voy a sustituir yo. Y como decía, al final dejaremos un breve espacio para preguntas. Eh, Sin más dilación, os presento por una parte a Itziar Altuna Ruiz de Guino. Ella es researcher de IA y Data Team en Ikerlan. Y os presento también a Eduardo Santana Badía, Business Development Team de Ayesa. Ellos nos van a presentar las 27 recetas. Esperamos que estéis súper atentos y que disfrutéis. Muchas gracias, Mayalen. Hola, Egunon. Buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por conectaros a este webinar y gracias también especialmente a Building, a Clúster de la Construcción, por impulsar este estudio, por hacer posible que hoy pues, podamos compartir con todos vosotros estos resultados. Y también agradecer especialmente a mi compañera Itziar del Centro Tecnológico de Ikerlan por todo el trabajo conjunto, por todas esas semanas de análisis que nos han permitido pues, llegar al estudio que os presentamos. Este libro blanco de la inteligencia artificial y del machine learning, pues como comentaba Mayalen, pretende ser ante todo una guía práctica para ayudaros a las empresas del sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria a adoptar la inteligencia artificial de forma sencilla, de forma progresiva y realista, ¿no? Democratizando un poquito el acceso pues, a la IA, que no sea solo para las grandes constructoras y las grandes corporaciones, ¿no? Y nada, vamos a descubrir estas recetas variadas de IA para potenciar vuestro negocio, basadas en casos de uso concretos y en la aplicación de herramientas de IA y de aprendizaje automático que ya están al alcance de cualquier empresa. Y para situarnos, Isiar, ¿nos podrías contar cuál es el punto de partida del estudio y qué queríamos analizar? Bueno, pues el objetivo principal del estudio y más concretamente de esta primera fase, que es la que nos pone un poco en contexto sobre la situación de la IA en el sector de la construcción, era realizar un análisis en profundidad del sector de la construcción y de la promoción para identificar aquellos procesos
automatizables mediante algoritmos de IA o de Machine Learning. Entonces, este primer estudio está dividido en 3 fases. La primera es el análisis de los procesos del sector, donde se ha visto que existen procesos o tareas muy específicos para una única fase dentro del ciclo de vida del proyecto, como puede ser un diseño de plano o el mantenimiento de maquinaria, que están muy enfocados en una única fase. Pero también hemos visto que hay otros procesos más transversales que sí que están presentes en varias fases, como podría ser una asignación de recursos, una gestión logística o el control de la calidad. Vale, una vez identificados estos procesos repetitivos, se ha hecho un estado del arte para saber cuál es el estado de la IA en el sector de la construcción. Esto es, saber qué herramientas hay, cómo se han utilizado y prácticamente saber en qué situación estamos. Bueno, hemos hecho una revisión de muchísimos estudios, se mencionan varios tipos de algoritmos, como podrían ser algoritmos de optimización aplicados a temas de gestión para optimizar costes o cronogramas, también temas más logísticos para optimizar rutas. También se han revisado varios temas de visión, tanto para asegurar una seguridad estructural como para intentar hacer de la obra un ambiente seguro. Y luego también hemos visto que hay un gran uso de gemelos digitales en varias fases del ciclo de vida de un proyecto. En la parte de diseño, pues optimizando el diseño, en la parte de construcción, pues sirviendo como apoyo al constructor, y luego también en la fase de demolición, pues para monitorizar pues esa demolición segura o monitorizando puntos de contaminación o consumo de energía. O sea, se ve que ya existen cosas que se están haciendo y que se están llevando a cabo. Entonces, una vez visto estos antecedentes con diferentes herramientas y los algoritmos que ya existen, vamos a centrarnos en casos de uso muy concretos que muestran cómo estas tecnologías pueden optimizar estas actividades repetitivas. En esto luego entraremos un poco más a fondo, pero sí que se han seguido 2 enfoques para establecer estos casos de uso. Por un lado, se ha hecho un enfoque por rol, mostrando cómo la IA puede mejorar tareas concretas dependiendo de las responsabilidades por cada perfil, o sea, dependiendo si eres arquitecto, ingeniero o, bueno, dependiendo de tu rol. Y luego, por otro lado, hemos propuesto otro enfoque por ámbito sectorial donde se desglosan los principales tipos de negocio y a su vez se agrupan por actividad en base a ciertos criterios que luego se hablará más en detalle, como he mencionado. Este sería un poco el resumen de lo que podemos encontrar en este primer entregable, donde nos pone un poco en contexto y establece un punto de partida. Pero sí que me gustaría preguntarte, Eduardo, desde la perspectiva de Ayesa, ¿qué carencias o qué retos habéis detectado en el sector que justifique que se lleve a cabo un estudio de este tipo? Pues efectivamente, como ya sabemos, hay muchos tipos de negocio y con enfoques, tamaños, realidades, pues muy diferentes dentro del sector, ¿no? Por lo que generalizar, pues se hace complicado. Pero aquí sí que vemos algunos retos estructurales a la izquierda y las oportunidades que abre la inteligencia artificial a la derecha. Y bueno, os puede parecer de perogrullo, pero es que esto viene siendo así. Nosotros llevamos trabajando para la construcción muchos años y siempre pues nos hemos encontrado con este tipo de cuestiones, ¿no? Por un lado, la baja digitalización del sector sigue siendo un freno, especialmente en las pymes, lógicamente, pero también es el mayor foco de oportunidad, ¿no? Hoy las soluciones RP
pues, estándares y las aplicaciones específicas para la construcción nos van a permitir pues, dar ese primer salto en la digitalización de forma asequible, en modalidades de pago por uso, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta que esto, la digitalización, es un paso previo muy importante pues, para poder adaptar soluciones de IA con garantías, ¿no? La fragmentación de los datos es otro problema crítico. Seguro que tradicionalmente, ya lo sabéis vosotros, en el sector siempre han estado separados, digamos, el mundo o el área técnica, ¿no? Y el mundo más de gestión económica, ¿no? Incluso con soluciones diferentes, por supuesto, pues CAD por un lado, las aplicaciones de CAD o aplicaciones de sistema de gestión o de RP por otro. Y esto con la atomización de las actividades y la especialización de muchas empresas en el área de negocio, en áreas de negocio concretas, pues esta fragmentación se ha hecho todavía más patente. Y esto lo que genera pues, son islas de información, que lógicamente pues, son perjudiciales para cualquier tipo de análisis y para cualquier tipo de utilización de la IA, pero que a la vez pues, la IA y los estándares de integración, como pueden ser los IFC y las API, que luego se hablará HCR, pues podemos integrar y utilizar. En cualquier caso, el cambio más importante, como veis, es cultural, ¿vale? Pasar de decisiones por intuición a decisiones basadas en datos, apoyadas por inteligencia artificial y por el análisis predictivo. Y por supuesto, pues cerrar esa brecha de competencias digitales, ya que no basta con implantar tecnología, sino que hay que formar a equipos, sobre todo pues a los que están a pie de campo, a pie de obra, pues para que la usen con confianza, ¿vale? Observamos que la tecnología está concentrada, como os decía, en grandes empresas del sector y por eso hablamos en muchas ocasiones de democratizar la utilización de la inteligencia artificial para las pymes. Y también para profesionales independientes, pues con soluciones a veces gratuitas, otras de bajo coste, de pago por uso, que nos pueden ayudar, ¿no? En este sentido. En resumen, lo que pretendemos con el estudio pues es justamente eso, democratizar la IA y la innovación, hacerla accesible a todas las empresas del sector, aprovechar la colaboración entre las empresas del sector, los partners integradores, como es el caso de IESA, los centros tecnológicos y de innovación, como es Ikerland, y por supuesto pues con ayuda del clúster del sector, ¿no? En este caso de Building. Bueno, vamos a pasar ya a la estructura y la metodología del estudio. Isia, ¿podrías explicarnos brevemente cómo se estructuran los entregables? Ya nos has hablado bastante del entregable 1, pero cuéntanos un poco sobre los entregables. Sí, bueno, como has dicho, Eduardo, el entregable 1 al final resumía qué procesos había que eran repetitivos y qué está hecho. Era un punto de partida. En el entregable 2 nos metemos mucho más al tema de datos para ver qué fuentes de datos hay, qué tipos de fuentes hay, privadas, públicas, qué barreras encontramos a la hora de acceder a esos datos y también hablamos de estándares para comunicar las diferentes fuentes de datos que podemos tener. Y luego ya el tercer entregable, que es quizás el más extenso, es el que integra todo lo aprendido en el primer entregable y en el segundo entregable y responde así a la pregunta de cómo tenemos que implementar pues diferentes propuestas de algoritmos o de metodologías a casos de uso concretos que ya hemos definido. Esto establecería una hoja de ruta para llevar a cabo lo que proponemos. Bueno, ya que hemos hablado de los casos de uso, ¿nos puedes contar, Edu, cómo se han planteado o se han identificado estos casos de uso dentro del ciclo de vida de un proyecto de construcción? Claro. A la hora de identificar estos casos de uso, lo que quisimos en este estudio em, es que no se quedase en la teoría, ¿no? Sino que fuera realmente aplicable a la realidad del sector. Por eso partíamos de ese doble enfoque que ya nos has comentado tú, Iciar. Uno, pues digamos, más sectorial, más de, digamos, a nivel de tipos de actividad y otro por roles, ¿no?
Ambos enfoques realmente se complementan. El primero aporta, digamos, una visión más estratégica o más de conjunto, que es el que tratábamos en el entregable 1, y el del de entregable 3 es, digamos, más operativo, mucho más práctico a la hora de implementarlo, ¿vale? Para hacerlo manejable, agrupamos pues 14 tipos de negocio identificados, pues desde gestoras de suelo, promotoras, constructoras, ingenierías, operadoras de alquiler, las BTR, cooperativas, servicers, asset managers, facilities managers, fondos de inversión, etcétera. Los clasificamos y los agrupamos en 6 fases dentro del ciclo de vida del proyecto. Hemos identificado más de 52 actividades clave realmente y las hemos resumido en esos 27 casos de uso, ¿vale? Así conseguimos, lo primero, evitar redundancias, reflejar pues la estructura real del sector y sobre todo centrarnos en la aplicabilidad de las soluciones, ¿no? Lo que queríamos es que una pyme, constructora, un fondo o una promotora pues pudieran verse reflejados en estos casos de uso, ¿no? En definitiva, pues el objetivo era construir un marco que sirviera como guía práctica pues para cualquier empresa del ecosistema de la construcción y de la promoción inmobiliaria, independientemente de su tamaño, ¿vale? Una vez que estructuradas estas fases, colocamos estos 27 casos de uso que previamente ya habíamos identificado por rol, digamos, o por tipo de negocio, pero ahora por fase o por actividad dentro del ciclo de vida del proyecto constructivo, para obtener esa clasificación más operativa que os comentaba, ¿vale? Como veis, existen algunos casos de uso que pueden aplicar a diferentes fases. Son los que están en color naranja, ¿no? Como el 18, el 19, el 21, ¿vale? Que veis que se repiten. Lógicamente, en cada fase tienen un enfoque y un resultado obtenido diferente, ¿vale? Por lo tanto, aunque sean el mismo caso de uso, casi siempre son con las mismas herramientas, pero no con el mismo enfoque ni con el mismo resultado, ¿vale? En función de la fase del ciclo de vida. Por supuesto, no podemos revisar uno por uno todos estos 27 casos, para eso tenéis el estudio, que luego os comentaremos dónde conseguirlo, pero sí que iremos viendo algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito en cuanto a la estructura y la metodología del estudio. Vamos a pasar ahora a ver un poco las fuentes de datos utilizadas, ya que bueno, pues uno de los aspectos más importantes ha sido precisamente la identificación de esas fuentes de datos, que además pues hemos hecho un esfuerzo de recopilación de enlaces, sobre todo de enlaces de fuentes públicas, para que las tengáis disponibles y podáis utilizarlas en vuestros análisis pues de mercado, de situación, de zonas geográficas, etcétera. Podríamos decir que serían el combustible para que la IA funcione, ¿vale? Iciar, ¿nos comentas un poco qué tipos de fuentes de datos hemos analizado? Sí, porque como bien dices, Eduardo, al final, bueno, como pongo en el diagrama, los datos son la base de todo. En este segundo entregable, lo que intentamos hacer es una radiografía de qué datos disponemos, dónde están y, crucialmente, por qué nos está costando tanto trabajo utilizarlos. Al final es un pilar fundamental a la hora de generar algoritmos robustos y en este caso lo que hemos hecho ha sido clasificar el universo de datos en dos grandes categorías. Por un lado tendríamos los datos públicos, que estos son los datos proporcionados por organismos gubernamentales o entidades oficiales y que corresponderían a la foto del mercado, que es esencial para la planificación estratégica y el análisis de tendencias. Aquí hemos analizado diferentes fuentes como catastros tanto estatales como provinciales, organismos estadísticos o los datos proporcionados por el Banco de España, que nos da un contexto económico y demográfico. También metemos aquí las normativas urbanísticas y también portales inmobiliarios como Fotocasa o Idealista, porque sí que nos da información en tiempo real sobre la oferta y la demanda.
Por el otro lado, por datos privados, aquí se encuentran los datos que nosotros generamos y gestionamos internamente. Y estos son los datos que son vitales para optimizar nuestros propios procesos. Aquí identificamos diferentes fuentes, como podrían ser temas de costes, cronogramas y certificaciones correspondientes a los proyectos. También hablamos de los modelos BIM porque más allá de ser un dibujo en 3D del proyecto que tengamos, también es una gran fuente de información que nos da datos sobre geometría, materiales y sistemas que son realmente útiles. También añadimos datos de sensores IoT en caso de tener edificios inteligentes y también, pues bueno, registros de mantenimiento e informes de tasación. Vale, lo bueno de tener datos es que disponemos de muchas fuentes de datos, pero tenerlo en diferentes carpetas no nos sirve realmente para nada. El verdadero potencial está en la interoperabilidad, en hacer Eso que es. estas fuentes puedan hablar entre sí. Entonces, como bien comentaba Eduardo anteriormente, aquí hablamos de dos estándares. Por un lado, el IFC, que digamos que es el traductor universal que en caso de tú hacer un modelo BIM hecho en Revit o en la plataforma que sea, puede ser leído y entendido por nuestro sistema de gestión. Y luego también hablamos de API REST, que ya serían los comunicadores o los puentes que permiten que nuestras plataformas digitales, como una ERP, se comuniquen entre sí de forma automática y en tiempo real. O sea, sin estos estándares, al final lo que conseguimos son silos de datos, islas de información, pero que se pierde un potencial de optimización porque no son capaces de interactuar entre ellas. Y ya por último, también hablamos de las barreras que nos frenan a la hora de obtener estos datos. Las barreras más relevantes que mencionamos en el estudio, por un lado, es la privacidad y las barreras legales, ya que bueno, estamos sujetos a normativas de protección de datos, tanto a nivel europeo como a nivel español, que son realmente estrictas y afectan a muchas áreas, como podría ser a la captación de clientes o a la gestión de empleados, ya que tenemos restringido el uso de geolocalización o de datos biométricos, por ejemplo, para el control de acceso a obra. También otra de las barreras sería la calidad de los datos. Eduardo ya ha mencionado la fragmentación, que es una de los problemas que aporta a esa baja calidad que tenemos de datos. También tenemos datos desactualizados o incompletos, porque muchas veces los permisos de construcción o las transacciones inmobiliarias no se actualizan con la debida rapidez o frecuencia. Y luego también tenemos muchos errores en la recopilación, ya que seguimos utilizando métodos manuales que inevitablemente va a generar imprecisiones o errores que son comunes en errores humanos. Vaya. Además de eso, también cabe mencionar la accesibilidad y el coste, ya que dependiendo de el tipo de empresa que tengas, y la mayoría de empresas en el País Vasco o en Guipúzcoa son pymes, con lo que quizás no tienen una capacidad de inversión para acceder a buenas bases de datos, es menor que la que pueden tener unas constructoras mayores. Y esto genera unas grandes brechas digitales, ya que una pyme estará relegada a fuentes de datos gratuitas, limitadas y muchas veces incompletas. Y luego también existe una reticencia a compartir los datos porque se ve que los datos como una ventaja competitiva. Entonces, cualquier iniciativa de colaboración se rechaza automáticamente por el miedo a compartir, a quedar en desventaja. Entonces, estos son todas las barreras y todos los desafíos que hemos visto en este segundo entregable. Pero dado que vosotros, Eduardo, habéis trabajado también en la integración de esos datos en sistemas de gestión, ¿podrías mencionar qué papel juegan soluciones como Business Central o las verticales de IB Building dentro de este ecosistema de datos? Sí, claro que sí.
Bueno, las soluciones de gestión, como hemos dicho, ¿no? Los RPs, como es el caso de Microsoft Dynamics 365 Business Central, pues son fundamentales para dentro del ecosistema de datos necesarios para la IA. Esto nos ofrece fundamentalmente, lo primero, datos que están estructurados, ¿vale? Es decir, tabulados, accesibles online, porque estamos hablando de aplicaciones normalmente en la nube, aplicaciones online. Y además, securizados. Esto es muy importante porque estamos hablando de la parte derecha que nos mostraba en la diapositiva anterior Itziar, ¿vale? De los datos privados, ¿vale? Esos datos que son de nuestro negocio, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de las operaciones, de las transacciones que realizamos. Utilizar estos datos en la IA de ninguna manera debería de suponer una brecha de seguridad, ¿vale? Y una buena seguridad o securización en los datos nos puede permitir también la colaboración con otros actores, ¿por qué no? ¿Vale? Porque hay muchos niveles en la seguridad, no todos los datos son privados, pero no todos los datos son críticos, ¿de acuerdo? Entonces esa es un poquito la diferencia. Una solución RP moderna, en definitiva, pues nos debe de garantizar esta seguridad en el acceso a información sensible. A partir de ahí, pues soluciones verticales para el sector de la construcción y la promoción, como pueden ser pues nuestros verticales en Ayesa de Building 365 y Real Estate 365, pues amplían ese modelo de datos estándares, pues con datos específicos del sector, pues desde la estructura capitular de las obras, los presupuestos, las certificaciones de obras, hasta pues datos de activos inmobiliarios o contratos de compraventa. Es decir, hablan en vuestro idioma, ¿vale? Hablan en el idioma del sector. Y todo ello, pues de forma tabulada, estructurada, filtrable y accesible, como el resto de datos estándares, ¿no? Esto, pues, convierte al RP en una fuente de información, pues, preparada para la inteligencia artificial, donde los modelos pues pueden entrenarse analizando tendencias o generando previsiones, por ejemplo. Además, estas soluciones ya tienen integrada la IA de forma nativa, pues desde algoritmos predictivos y automatizaciones inteligentes hasta el copilot, lo que sería el chat GPT, digamos, que introducen pues, la IA generativa directamente en el propio entorno, en el propio contexto de trabajo del sistema de gestión, ¿vale? En definitiva, pues el RP es o debe ser pues el puente entre la gestión diaria y el aprovechamiento real de toda esa información generada pues para utilizarla en la inteligencia artificial para el sector, ¿vale? Y bueno, un poquito esto en cuanto a lo que serían los datos, ¿vale? Las fuentes de datos. Vamos a la aplicación práctica, vamos ya a las soluciones y vamos a los casos de uso identificados. Ahora de que ya tenemos pues todos estos casos de uso, las fuentes de datos a utilizar y tal, en cuanto a lo práctico, ¿qué criterios hemos seguido a la hora de seleccionar esas herramientas de inteligencia artificial y machine learning que incluimos en el estudio, Itziar? Bueno, pues los criterios a la hora de elegir o de seleccionar las herramientas se pueden dividir en estos 4 bloques principales. Por un lado, se estudia la madurez tecnológica. La elección de la herramienta se tiene que alinear con la madurez digital y el tamaño de la empresa. Aquí lo que se prioriza es una viabilidad técnica y que las soluciones sean accesibles y escalables y que ya existan en el mercado. Entonces, aquí tenemos herramientas que varían desde soluciones muy accesibles, como puede ser Excel o Power BI, hasta tecnologías más avanzadas, como pueden ser gemelos digitales o algoritmos de Deep Learning. Por otro lado, el tema coste es un factor súper determinante y, como he mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas son pymes con limitaciones económicas, en este documento se ha dividido tanto los algoritmos como las herramientas en una tabla dividido por coste, de bajo, medio y alto. Entonces, se priorizan soluciones que no requieran unas grandes inversiones iniciales y que el coste computacional también sea bajo. Luego, como tercer criterio, tendríamos la aplicabilidad por fase. Aquí se buscan herramientas en función de su aplicación práctica a lo largo de las distintas fases del ciclo de vida.
del proyecto, vaya, y que respondan también a las necesidades concretas del sector en cada etapa. Y ya por último, también se considera que sean integrables con otras soluciones. O sea, al final tienen que poderse integrar fácilmente con sistemas existentes como ERPs o BIM y con el ecosistema de producción y que permitan automatizar flujos o tareas y esa conexión con las diferentes fuentes de datos. Son un poco lo que se busca a la hora de seleccionar qué herramientas van a aparecer en este estudio. Pero bueno, por poner ya ejemplos más concretos, ya dando inicio al tercer entregable, por ejemplo, en una fase inicial de un proyecto como la de diseño o la de planificación, ¿nos puedes contar, Eduardo, o nos puedes poner algún ejemplo concreto de cómo está ayudando la IA a tomar mejores decisiones? O sea, a encontrar oportunidades de negocio o a simular escenarios. Claro que sí, vamos a poner un par de ejemplos concretos, ¿no? En las fases tempranas, como decías, pues donde una decisión pues, puede marcar lógicamente el éxito o el fracaso del proyecto, la IA pues, es extremadamente valiosa, ¿no? Os pongo dos ejemplos que hemos analizado dentro del proyecto. El primero es el que identifica las oportunidades de negocio, lo que llamamos nosotros el caso de uso 04, que está dentro de esta fase temprana de concepción y de diseño del proyecto, ¿no? Imaginad, pues, por ejemplo, que una promotora quiere saber dónde invertir. Lo que nos puede ayudar la IA es analizar de forma automática pues miles de datos públicos, datos demográficos que nos facilita el INE, esa fuente la tenemos dentro del estudio. Nos lo facilitan también los catastros, estadísticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, normativa urbanística del Geoportal de Ordenación del Territorio o planes urbanísticos y de proyectos en Euskadi, por ejemplo, ¿vale? Junto con los datos internos, los datos privados de la empresa, lo que os he comentado antes del RP, pues planes maestros de obra, rentabilidad en proyectos anteriores, etcétera, pues utilizando algoritmos de clustering, esto es agrupamiento, por así decirlo, ¿no? De agrupación de datos que se parecen entre ellos, pues para descubrir patrones o grupos naturales, ¿vale? Esto sería clustering. Bueno, pues con esto la IA identifica y agrupa, pues por ejemplo, zonas geográficas con alto potencial de desarrollo que a simple vista pues nos podrían pasar desapercibidas. Esto lo que nos va a permitir es tomar decisiones de inversión pues con menos riesgo para nuestro negocio. Oye, ¿y cómo hemos reflejado todo esto en el estudio? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que contiene cada uno de los casos de uso estudiados, ¿no? En este ejemplo podemos verlo. Mirad, vamos a ampliar un poquito siempre, aparte del Q, ¿no? Del caso de uso y de qué fase, pues tenemos una pequeña tabla, digamos, de resumen que nos identifica fuentes, herramientas posibles. No tienen por qué utilizarse todas, ¿vale? Son las herramientas que nos pueden ayudar a resolver. ¿Vale? Pero en función, lógicamente, de la complejidad de lo que queramos analizar, pues necesitaremos otras. Y lo mismo pasa con los datos y con las fuentes, perdón, con las fuentes, quiero decir, de datos y con las herramientas, ¿vale? Aplicaciones, o sea, perdón, actividades implicadas, ¿vale? Muy importante, y optimización obtenida. Esto mismo lo desarrollamos después describiendo el caso de uso con un pequeño diagrama ya con más detalles a las fuentes, que luego tenemos en un glosario todas ellas con enlaces y demás, ¿vale? Dentro del estudio. Después analizamos también las herramientas de IA y Machine Learning que hemos aplicado, las actividades implicadas y la optimización obtenida, ¿vale? Esto para cada caso de uso. Os pongo otro ejemplo. Por ejemplo, el tema de la simulación de escenarios también dentro de la fase temprana de concepción y diseño. ¿Vale? Antes de construir, pues podríamos llegar a crear un gemelo digital del edificio o del entorno urbano, pues con esta réplica virtual, ¿no? Eh, a partir de esta réplica, pues la IA puede simular diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la orientación del edificio a su eficiencia energética pues a lo largo del año, en invierno, en verano? ¿Cómo va a ser? O los materiales que estamos utilizando pues en las fachadas, en los recubrimientos, etcétera.
cómo serán los flujos de tráfico o de las personas en la zona donde tenemos planificado urbanizar, etcétera. Es decir, todos estos gemelos digitales nos van a permitir pues, detectar en fase temprana problemas de diseño o cuellos de botella antes de poner un solo ladrillo, ¿no? Entonces, optimizamos el diseño, evitamos, lógicamente, rediseños futuros que, lógicamente, son pues, costes, ¿no? a tener en cuenta. Lo mismo que en el caso anterior, pues aquí podéis ver cómo está reflejado en el estudio este caso de uso en concreto y los enlaces que tenemos, como os digo, en esa parte al final del glosario. Eh, He incluido en esta presentación dos ejemplos de utilización de la IA en fases muy tempranas de la concepción y el diseño del proyecto, pero lógicamente la IA también nos puede ayudar en operaciones más relacionadas con nuestro sistema de gestión, con el ERP y con nuestro trabajo diario, que por supuesto pues incluimos también en el estudio, ¿no? Como pueden ser pues la optimización del cronograma de planificación de obra, que es el caso de uso 11, la gestión y supervisión de la obra, que es el caso de uso 08, la monitorización de materiales y equipos en tiempo real, que es el caso de uso 25 y así pues un montón, ¿no? Os quería aprovechar para comentaros que la próxima semana presentamos los nuevos agentes de inteligencia artificial para obras que hemos incluido en nuestra aplicación de IB Building 365 y que se suman a, pues, a todas estas funciones de IA que ya tiene la solución, ¿vale? Es un webinar que haremos el jueves 30 de octubre a las 11 y que por supuesto estáis invitados y que luego Mayalen, cuando se envíe toda la documentación de esto, pues estará ahí la invitación y si no, por supuesto me la pedís. Quiero decir con esto que como veis, el estudio abarca tanto cuestiones de fases muy tempranas como cuestiones del día a día y, por supuesto, también cosas a pie de obra, ¿vale? O sea, aplicaciones prácticas a pie de obra durante la fase de construcción. Isiar, ¿cómo podemos utilizar estas tecnologías en fases de construcción? Ponnos algún ejemplo, por favor. Bueno, pues justo el impacto a pie de obra es, si cabe, aún más visual y directo, porque aquí la IA se podría ver como un supervisor incansable. O sea, por ejemplo, para este caso de uso, que es el de seguridad en obra, el caso de uso 12, pues por ejemplo, podríamos utilizar modelos como YOLO, que nos pueden alertar de comportamientos inseguros, como por ejemplo de un empleado sin las protecciones, sin EPIs, o que está adentrándose en alguna zona restringida o que sea peligrosa. Y esto sería utilizando los datos de cámaras colocadas a pie de obra. También otra cosa que nos puede beneficiar la IA es que puede predecir accidentes utilizando modelos predictivos de Machine Learning entrenados con datos históricos de incidentes. Esa sería otra de las aplicaciones. O también puede anticipar situaciones de riesgo mediante el uso de análisis de series temporales eh, con datos que provienen de dispositivos IoT que estén monitorizando una zona en tiempo real. Todo esto puede ser integrado en plataformas o a través de, aquí por ejemplo ponemos Azure IoT Hub, que actuaría como pasarela para conectar tanto los sensores y los dispositivos con la nube y podrían ser procesados mediante Azure AI Vision para utilizar modelos de visión o Azure Machine Learning para utilizar modelos más tradicionales o de Machine Learning. Y eso lo se podría introducir a las plataformas principales de análisis e inteligencia artificial. Este sería uno de los casos, pero si vemos el siguiente caso, este está más orientado a predecir de forma temprana fallas en maquinaria. Es el caso de uso de mantenimiento predictivo de maquinaria. Y en este caso el foco no está tanto en la seguridad, sino en anticiparnos a fallos antes de que ocurran. Este enfoque proactivo es muy útil ya que pues, nos evita realizar paradas que no teníamos previstas ni teníamos agendadas en el cronograma
También optimiza la disponibilidad de equipos críticos y también reduce tanto los costes asociados a reparaciones urgentes que haya que realizar, como también a esos costes asociados a esa dilatación en el tiempo de realización del proyecto, esos retrasos que puedan generar. En cuanto a datos y herramientas utilizadas, pues es bastante similar al caso anterior. También se podría utilizar Azure y OTHub para la recolección de datos y utilizaríamos el servicio de Machine Learning de Azure para la aplicación de algoritmos, pero algunos de los beneficios que podemos obtener utilizando IA en este caso concreto sería, por un lado, la predicción de fallos inminentes mediante el análisis de series temporales. También se pueden detectar anomalías mediante algoritmos basados en árboles de decisión y también se pueden categorizar esas anomalías para saber qué tipo de fallo son los más comunes y los más probables. Y también se puede descubrir, ya con temas más de visión, el estado físico de equipos mediante, pues, una vez más, YOLO o cualquier modelo de visión o redes neuronales convolucionales. Entonces, toda esta información, todos los resultados que provienen de estos modelos entrenados, puede ser integrado en informes de calidad y de estado haciendo posible la generación de alarmas o de automatizar trabajos o puestas a punto de maquinaria. Bueno, a ver, este tipo de solución que integra herramientas de visión puede sonar bastante complejo a la hora de aplicarlos o que pueda suponer un alto coste computacional, pero sí que existen herramientas más accesibles y disponibles en el mercado. Entonces, Eduardo, no sé si podrías hablarme de estas herramientas que sí que son más accesibles y sí son realmente de bajo coste. Claro que sí. Efectivamente, hemos entrado en estos casos de uso pues un poquito más visuales, un poquito pues más innovadores, pero el estudio, como os decía, incluye todo, desde fases tempranas, aplicaciones a fases tempranas, aplicaciones en el día a día de nuestras operaciones, aplicaciones a pie de obra como las que os han mostrado ICIAR, que son pues muy innovadoras. Pero uno de los objetivos del estudio era precisamente identificar aquellas soluciones que cualquier empresa, incluso una pyme constructora en el País Vasco, pues pueda empezar a utilizar para aplicar la inteligencia artificial, pues sin necesidad de hacer una gran inversión, ¿no? Las herramientas que hemos seleccionado para el estudio tienen en común que en su mayoría, aunque no en todos los casos, pues son aplicaciones online y por lo tanto muy accesibles. Algunas de ellas incluso gratuitas, de uso gratuito, y otras de pago por uso o relacionadas con el consumo que hacemos de ellas, pues en tiempo de Azure, en tiempo de máquina, en la nube de Azure, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, pues fácilmente escalables y que en función de lo que las utilicemos, pues pagaremos un poquito más o un poquito menos, pero realmente digamos que muy alineado en cuanto a la relación coste-beneficio, ¿vale? Esto significa, lógicamente, que el coste está directamente ligada pues al uso que hacemos de ellas, ¿no? Además, todas ofrecen una integración fluida con los procesos reales del sector, se conectan con el RP, como puede ser el caso de Business Central, y otros RPs, por supuesto, cualquier RP que trabaje pues con API REST, que trabaje, que puede interpretar IFCs y cosas de este tipo, ¿vale? Que es lo importante, ¿vale? Con modelos BIM, con plataformas IoT o con herramientas de gestión documental. Oye, pues aquí veis que tenéis una tabla que está incluida dentro del estudio donde hemos puesto las principales herramientas que hemos identificado y como veis hemos puesto también en qué fases podemos utilizarlas, para qué actividades dentro de los casos de uso que hemos añadido esas 52 actividades en los 27 casos de uso, hemos utilizado estas herramientas. Como veis hay algunas muy transversales y por lo tanto interesantes para empezar, ¿vale? Y otras pues que son más específicas, más especializadas, como algunas de las que nos hablaba Itziar en la diapositiva anterior, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT o Microsoft 365 Copilot o Copilot Chat, que está incluido dentro de M365, ¿vale? Es gratuito. Permiten usar
pues la IA generativa, pues para redactar informes, analizar correos, crear documentación técnica, un montón de cosas, ¿vale? Power BI, que añade pues inteligencia artificial a los datos operativos, ayudándonos no solo en la generación de los datos y de los gráficos, sino también en la interpretación. Muchas veces vemos un informe o vemos un cuadro de mando con una serie de KPIs y queremos poner foco en alguno y le podemos pedir que el propio Copilot, en este caso de Power BI, nos interprete, oye, ¿qué quiere decir este KPI? ¿Qué datos me está agregando aquí? ¿Vale? Y esto es capaz ya la inteligencia artificial pues, de hacerlo en segundos, ¿no? Power Automate y Power Apps también son herramientas low code, de bajo código, y también podríamos decir low cost, ¿vale? Porque también son herramientas de bajo coste relacionados con el uso que hagamos de ellas, ¿no? De pago por uso, y que nos van a permitir pues automatizar flujos, crear pequeñas aplicaciones sin programar, pues algo muy útil pues para oficinas técnicas o para responsables de obra. Y por supuesto soluciones como Azure AI Services, los verticales de eBay Building, 365 y eBay Real Estate, que ya pues llevan la IA directamente a los procesos constructivos y promoción inmobiliaria. En resumen, se trata de que las herramientas sean accesibles, integradas y adaptadas al día a día del sector, que permitan pues, empezar poco a poco teniendo resultados visibles, esos kit win, ¿vale? Que permiten pues, desde el primer momento pues, obtener resultados, ¿no? Eh, Aquí tenéis un poquito la tabla que nos ha servido para resumir esto, pero lógicamente cada una de las aplicaciones están explicadas en nuestro estudio de forma pues, más detallada. Y bueno, ya pasamos a las conclusiones y siguiendo con esta idea, Isiar, para que para una empresa que nos está escuchando ahora, ¿no? Y que quiera dar el primer paso, ¿cuál sería un poco esa guía, ese journey, ¿no? Ese paso a paso de recomendación principal? ¿Por dónde empezaría de forma sencilla para poner en práctica el trabajo con la inteligencia artificial? Bueno, pues mi recomendación principal es empezar por dentro y empezar en pequeño. O sea, lo primero es hacer un diagnóstico honesto de la madurez digital de nuestra empresa. ¿Cómo son nuestros procesos? ¿Tenemos los datos estructurados o están en miles de papeles, de Excels o de carpetas? ¿Es necesario esa integración, esa integración de estándares para que interactúen? Luego también ver cuál es nuestro equipo, cuáles son las habilidades digitales de nuestro equipo. O sea, hay que saber de dónde se parte. Y una vez hecho esta reflexión, el siguiente paso no sería intentar digitalizarlo todo de golpe, sino mi recomendación sería elegir un único caso, uno que sea acotado, viable y que genere un impacto que vaya a poder ver de forma inmediata o al menos rápida. O sea, es lo que llamamos un quick win o una victoria rápida para generar esa confianza que luego te anime a seguir por ese camino. En los ejemplos prácticos que menciono, pues en el caso de un estudio de arquitectura, podría ser utilizando IA generativa pues, para redactar memorias descriptivas de los proyectos, por ejemplo. O en una pequeña constructora, pues bueno, Power BI enriquecido con IA, pues para cuadros de mando de control de costes. O sea, serían pequeñas iniciativas que nos va a aportar grandes beneficios y que los vamos a ver rápidamente. Entonces, una vez hecho esto, luego ya sería, pues, una vez que ya hemos empezado con algo pequeño y que hemos visto que ha generado éxito, se genera una confianza y a partir de ahí ya sería ir escalando progresivamente para abordar pues, proyectos un poco más ambiciosos, pero todo de forma progresiva. Y nada, también como has comentado antes, Edu, has dicho que la adopción de ella no es solamente una cuestión tecnológica, sino que también es cultural. Entonces, me gustaría que nos contaras qué retos habéis identificado en este sentido dentro del sector. Vale, pues
Precisamente este punto es clave y aunque pueda parecer de perogrullo, pero no solo para este sector, sino en general para cualquier proyecto que vayamos a hacer, podríamos tener la mejor tecnología del mundo, pero si las personas no lo adoptan o no saben cómo usarla o se desaniman en el camino, pues el proyecto va a fracasar, eso es evidente, ¿vale? Por eso insistimos en que la transformación digital y sobre todo la adopción de la inteligencia artificial es antes que nada una transformación cultural, ¿no? Como os decíamos al principio, y que es muy importante gestionar todo esto dentro del proyecto que queramos acometer para adoptar la inteligencia artificial. Para que la implantación de la IA y del Machine Learning, por supuesto, pues sea exitosa, vamos a tener que trabajar por lo menos en estos frentes, ¿no? La gestión del cambio, ¿no? Las empresas deben acompañar a sus equipos, comunicar bien los objetivos, liderar el proceso pues con una visión compartida, es decir, no algo impuesto, sino pues algo colaborativo. Y aquí está muy bien para esta gestión del cambio establecer esos quick win, estos digamos éxitos rápidos que permiten pues gestionar la motivación del equipo, ¿vale? Si hacemos proyectos demasiado ambiciosos sin pasos intermedios, pues probablemente en el camino nos vamos a desanimar. Si ya vemos una aplicación práctica, vamos a generar esa cultura en la gente que está trabajando dentro del proyecto. Por eso, pues fomentar esa cultura de innovación, ¿no? Es tan importante, ¿no? La dirección en este sentido, pues debe de promover una mentalidad abierta, el aprendizaje necesario, la experimentación en entornos seguros, entendiendo pues que lógicamente los errores van a formar parte también de ese proceso, ¿vale? O sea, nosotros incluso a la hora de elaborar el estudio, ¿verdad? ICIAR, pues hemos tenido que retroceder, ir hacia adelante en varias ocasiones porque, pues lógicamente los errores también forman parte de ese camino y nos hacen aprender a todos, ¿no? Después, otra cosa también muy importante es la capacitación. Para eso, lógicamente, pues no se trata ni mucho menos de contratar perfiles tecnológicos. Entendemos que estamos en un contexto de una pyme constructora y que por lo tanto pues no tenemos aquí recursos ilimitados para contratar a expertos en IA ni nada de eso, pero sí formar a las personas que ya están en la organización para que comprendan qué es la IA, cómo pueden ayudarlos y cómo usarla de forma segura y eficaz. Lógicamente, si además de eso, pues contáis con un partner tecnológico, como es el caso de IESA, o con un centro tecnológico que os pueda orientar en temas de innovación, pues mucho mejor, ¿vale? Eh, para pues, ayudaros en cómo usarla de forma pues, más segura y más eficaz. Os recuerdo que estamos hablando de herramientas que en su mayor parte pues están pensadas para ser explotadas por usuarios no técnicos, es decir, que tampoco requieren un conocimiento técnico muy exhaustivo. Sí que es cierto que están surgiendo pues nuevas competencias como lo que llaman la ingeniería del prompting, ¿no? El prompting engineer, y bueno, pues saber formular las preguntas correctas para obtener mejores resultados en una IA generativa, pero esto no es algo que sea extremadamente técnico, ni mucho menos. Hay cientos de guías, cientos de tutoriales, recursos pues muchas veces gratuitos y otras pues de pago, pero que merecen mucho la pena pues para establecer pues cómo hacer ya no solo un prompting adecuado, sino un pequeño asistente, un agente, una automatización. Daros cuenta que el siguiente paso de aplicación de la IA siempre es la automatización, es decir, vale, ya me has ayudado en este proceso, pero ahora quiero que lo hagas de forma automática, que no te tenga que estar preguntando cada vez, sino que tú misma me ayudes a hacerlo, incluso desatendida si se llega al caso, ¿no? Los agentes, los llamados agentes autónomos de inteligencia artificial. Eh, Esto junto con la analítica avanzada de datos, que es la otra pata de la, digamos, formativa o capacitativa, ¿no? Dentro de este contexto de trabajo, es decir, por un lado, pues todo lo que tiene que ver con el prompting, pues la competencia de saber
formular las preguntas correctas y por otro las capacidades de analizar los datos de manera avanzada, pues quizás sean los dos pilares donde nos tenemos que centrar. Repito, salvo que vuestra corporación sea grande, que vuestra empresa sea grande y que tenga un departamento específico para ello, hay formas de acceder a ello con las personas que ya tenéis y con ayuda, por supuesto, pues de centros tecnológicos y de partners integradores que os podemos echar una mano pues en esta adopción de la IA. En definitiva, lo que quería resumir en esta diapositiva para finalizar es que sin una apuesta pues decidida por las personas, la tecnología por sí sola no va a transformar el sector ni va a transformar nuestras empresas, está claro. La inteligencia artificial pues solo será útil si conseguimos que los equipos la hagan suya y la integren, digamos, de forma natural en el trabajo diario. Así que nada, muchas gracias, Isiar, por todo esto. Creo que Gracias hemos a dado un ti. reflejo de lo que, sí, hemos dado un reflejo pues de lo que hemos incluido en el estudio, en estos 3 entregables, y vamos a terminar ya, pero antes de ello voy a pasarle de nuevo el tema a Mayalin, que nos va a mostrar pues algunas recomendaciones finales para no atragantarnos con estas recetas de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Eduardo e Itziar, por guiarnos por todo el proceso de elaboración de este estudio y por darnos esas pinceladas de los casos de uso bueno, que luego tendrán a disposición todos los asistentes. Pasamos ahora, vamos muy bien de tiempo. Pensábamos ¿Sí? que íbamos a andar justos, pero no. Vamos ahora con las 10 recomendaciones para no atragantarnos con la IA. Algunas son están muy alineadas con esas conclusiones que nos comentaban Itziar y Eduardo. Y bueno, en construcción sabemos lo que cuesta un retraso de 3 semanas, ¿no? Y lo que aún no sabemos es cuánto podemos ahorrar si dejamos que la IA y el Machine Learning nos ayuden y nos avisen. Entonces, tenemos estas 10 recomendaciones que son muy generalistas, como estáis viendo. Y la primera sería empezar por lo pequeño, ya lo comentaba también Itziar. Es decir, hay que pensar desde la estrategia, desde lo grande, pero siempre empezar con casos de uso pequeñito, con proyectos piloto. Siempre pongo este caso porque me parece, bueno, pues que hay que comentarlo y tenemos una empresa que aunque se dedica a rehabilitación, utiliza cada una de sus obras singulares como un pequeño espacio piloto, prueba nueva tecnología, prueba nuevas innovaciones y si funciona, lo implementan. Y si no funciona, pasan a otra cosa. Entonces, es empezar por lo pequeño y esa mentalidad de probar es la primera recomendación. La segunda son que los datos son el verdadero cimiento. Ya nos lo adelantaba, nos lo ha dicho antes Eduardo, ¿no? Como Yaitziar, cómo hay que tener destructurados todos esos datos, tanto los que nos vienen de fuentes públicas, pero también los internos, que ahí está el valor, el verdadero valor del uso de datos, y que si no la IA no funciona y nunca va a funcionar. Y entonces aquí, Eduardo, también desde vuestra experiencia en AIESA, Mm. ¿cuál es, bueno, la importancia de los datos y cuál es desde vuestra experiencia con clientes que no tienen todos esos datos unificados y sistematizados? Pues sí, ya lo hemos adelantado un poquito antes, ¿no? Y que como dices, pues el cimiento sobre el que se construye o sobre el que trabaja la IA, lógicamente, son los datos, ¿no? En el sector de la construcción en concreto y con clientes que hemos trabajado, pues los datos públicos, como catastros, estadísticas, normativas urbanísticas, pues son una fuente de información esencial, ¿no? Para analizar el contexto y tomar estas decisiones como base objetiva. Pero el salto se produce cuando somos capaces de combinar esos datos públicos con los privados que generan pues las propias aplicaciones, las propias soluciones de las empresas, ¿no? Pues con las estructuras de los capítulos que nos interesan en nuestros proyectos constructivos, en los presupuestos, las cronogramas, en las certificaciones de obra, en las operaciones, en los mantenimientos, en cualquier transacción. Es ahí donde la IA pues, nos puede descubrir patrones,
de comportamiento, anticipar desviaciones. Antes, pues simplemente cuando hacíamos los reestudios es cuando nos dábamos cuenta de, oye, que nos estamos desviando en esto y en esto y en esto, que tenemos estas partidas retrasadas, que encima los costes se me están viniendo abajo por esto otro, tal. Ahora con la IA podemos predecir esos comportamientos, ¿vale? Y proponer mejoras, pues que para no llegar pues al reestudio para hacer eso, ¿no? Las claves está en convertir esos datos en ese conocimiento útil y hacerlo de forma segura. Y para ello necesitamos, pues primero, que las plataformas que los estructuran y que garanticen esa trazabilidad y la protección de acceso. Por eso es tan importante contar con un RP, digamos, moderno que nos permita eso, ¿no? Estructura, trazabilidad y protección. Y segundo, también que esos datos públicos que muchas veces son gratuitos pero que no están, digamos, normalizados, pues tengamos que hacer ese pequeño esfuerzo de normalizarlos. Hay veces que los datos públicos pues vienen en un paper o vienen en un estudio, en un PDF que tenemos que analizar y que tenemos que sacar, extraer de esos datos. Para eso la IA también nos puede ayudar y pues hacernos, digamos, nuestro data warehouse, ¿no? Específico con esos datos públicos. Está bien, a tomarnos ese tiempo pues para gestionarlos y segurizarlos. La IA pues nos puede ayudar a trabajar con confianza, analizar, predecir y automatizar pues sin poner en riesgo la información. Al final, por así decirlo, digamos que los datos serían el nuevo hormigón, ¿no? Para el sector. Si la base no es sólida y segura, pues ninguna tecnología que pongamos después sobre ella puede sostener la estructura del edificio, que es pues nuestro resultado con la IA, vamos a decirlo así. Muchas gracias. Aquí cuando hablabas de datos, estabas hablando también de RPs, ¿no? De herramientas Correcto. que las empresas ya disponen y que, en fin, trabajan con ellas. Entonces, lo importante, esta tercera recomendación, de integrar la IA con herramientas que ya utilizamos. Quiero decir, entendemos que ninguna empresa quiere seguir incorporando más herramientas, sino, oye, con lo que tengo, ¿cómo puedo aplicar IA en esta herramienta, ¿no? La cuarta sería que la IA no sustituye la experiencia, sino que la amplifica. En construcción, la intuición de un jefe de obra sigue siendo clave. Y los algoritmos pueden ayudar a detectar riesgos y prever sobrecostes, pero la validación humana sigue marcando la diferencia. O sea, es decir, no podemos dejar a la IA que haga todo el trabajo y desentendernos. Esa es la cuarta recomendación. Nuestra quinta recomendación sería la seguridad como primer caso de éxito. Ese quick win, ¿no? que comentaba antes Itziar, oye, ¿por qué no empezamos por un caso que al final es tan importante como puede ser la predicción de accidentes o la detección de comportamientos inseguros? En industria sabemos que está muchísimo más implementado, pero trasladarlo esto a una obra, pues puede ser un buen principio caso de uso, un buen primer caso de uso. La siguiente recomendación es medir el ROI, el retorno de la inversión desde el principio. Tenemos que tener muy claro el para qué y qué nos va a aportar eh, invertir en IA. Nos comentaban Itziar y Eduardo que hay muchos tipos de herramientas con diferentes costes de inversión, incluso algunas gratuitas, pero es importante tener este factor identificado desde el inicio y ya saber cuánto hacer una previsión, ¿no? Y una escalabilidad de, vale, vamos a empezar por esto pequeñito y a lo largo de los años, de algún corto, medio, largo plazo, vamos a ir invirtiendo de esta manera y queremos que nos revierta, ¿no? de esta otra. Muy importante. La séptima recomendación, y que ya también lo hemos comentado, es que el cambio cultural manda. A veces cuesta, ¿no? que herramientas, nuevas herramientas, permeen a obreros y técnicos que muchas veces igual suelen desconfiar, ¿no? Esta máquina que me viene a decir de cómo trabajar. Y ahí, por supuesto, hay que tener un personas, líderes que traccionen todo este cambio, y hay que saber comunicar a los trabajadores el por qué y para qué. Y como decía antes Eduardo, implicarles desde el inicio.
Nuestra siguiente recomendación es que no todas las fases aportan el mismo valor inmediato. En concepción y diseño y en construcción es donde más puede brillar la IA ahora mismo, pero sabemos que el mantenimiento y demolición tienen un gran potencial, pero que es cierto que dependen de una mayor madurez, por ejemplo, en IoT y en Digital Twin. La siguiente, anteúltima recomendación es que cuidado con lo último, la IA no es magia y un error frecuente es prometer cosas imposibles, como por ejemplo prever el milímetro del coste de un edificio dentro de 3 años. Es decir, tenemos que ser conscientes de lo que puede hacer la IA y no tener unas expectativas de que nos viene a salvar, porque tampoco es así. Mejor mostrar mejoras incrementables y tangibles y siempre empezando, como decíamos antes, por esos casos de uso en pequeñito e ir escalándolos. Y por último, aprender de otros sectores. Sabemos, bueno, todos los que estamos dentro del sector de la construcción, sabemos lo que, no voy a decir los rezagados, pero bueno, lo que está costando, ¿no? Digitalizar y el sector. Y aquí, si algo va a tener bueno llegar el último, vamos a decir, es que otros han hecho camino antes y que podemos aprender de otros sectores. Y en ese caso, Itziar, desde que hablamos, vosotros que tenéis una amplia experiencia con industria, ¿cómo de aplicable veis lo que ya están haciendo otros sectores con la construcción? Pues Mayalen, vemos súper aplicable porque, como tú bien dices, en Ikerlan sí que tenemos mucho bagaje ya con temas industriales, pero al final somos un centro tecnológico multisectorial que trabajamos con empresas de sectores muy diversos y no solamente tenemos clientes enfocados a la industria, también tenemos clientes del sector de la alimentación o de la salud que también están aplicando IA a sus procesos. Y claramente como tenemos esa imagen desde un punto de vista más general, no tanto sectorial, sino, vale, ¿qué están demandando últimamente los clientes? Vemos una tendencia común que también se podría aplicar perfectamente al sector de la construcción y trata sobre esa cantidad de información que se genera en las empresas y que luego, uno, que no está centralizada y que luego es muy difícil de digerir. Entonces, cada vez más organizaciones están incorporando IA generativa para comunicarse de forma más natural y de forma más eficiente con toda esa información que generan. Esto, claro, es un caso de uso que aplica directamente al caso de la construcción, porque además ya hemos hablado previamente de lo que supone tener toda esta información desperdigada y no poder consumirla. Entonces, en Ikerland sí que vemos esa tendencia que están pidiendo pues, temas de agentes para comunicarte pues, desde un nivel muy simple que puede ser un asistente para comunicarte con un documento, como puede ser una consulta de una memoria técnica o de un manual, a un nivel intermedio que ya sería integrar un sistema que busque y combine diferentes fuentes de información. Y luego ya un nivel mucho más avanzado tendríamos soluciones de agentes completamente personalizados a nuestra casuística. Entonces, Ujú. sí que existen cosas que se han hecho en otros sectores y que son aplicables a la IA y que son fácilmente replicables además. Ujú. Muy bien. Pues es que ricasco, Itziar y Eduardo. Oye, no nos hemos pasado tanto de tiempo, 5 minutos. Vamos a ir cerrando este webinar que si algo queríamos que fuera es práctico y rápido, porque una horita, pues bueno, es ágil. Dejamos ahora un pequeño espacio de preguntas que las podéis hacer por el chat. Y vamos contestándolas. Mientras vais escribiendo,
todo esto que hemos trabajado, el estudio, lo vamos a tener disponible, por una parte, dentro de la intranet de Building, ¿vale? Disponible para todos los socios, pero vamos a tenerlo disponible también en el apartado descargas de la página web. Lo que vamos a hacer como hemos dicho antes, son 3 documentos, todo el estudio, los vamos a unificar en uno solo y lo vais a poder descargar próximamente, ¿vale? Al final de esta sesión os mandaremos esta presentación con los webinars que nos ha comentado Eduardo anteriormente y, bueno, nada, estamos tanto a IESA como Ikerlan como Building a vuestra disposición para resolver dudas. Bueno, pues oye, no parece que nadie se anime. No se anima a nadie. Eso es que lo hemos dejado todo bastante claro. Espero que lo podáis consultar en el estudio y seguro que ahí surgen dudas de aplicación. Eso Sí, es. que si surge alguna duda, estamos disponibles por correo a solucionarlas. Ujú. Claro que sí. Muy bien. Veo que está escribiendo Carla. No sé si es pregunta o agradecimiento. Ahora vamos a saber. Esperamos un momento. Vale, a ti, Carla, muchas gracias por asistir. Em, Venga, pues como no hay ninguna pregunta, cerramos aquí el webinar. Desde Building, vuelvo a reiterar nuestros agradecimientos tanto a Ikerlan como a Yesa, Eduardo Itziar y Clara, que no ha podido estar aquí. Em, y nada, nos vemos en un siguiente proyecto, en un siguiente webinar. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias por haber aguantado aquí una horita, que sabemos que un viernes no es mala hora, pero bueno, todo el mundo quiere cerrar la semana. Es que ricasco por haber asistido y en breve os compartiremos todo esto que hemos presentado. Hasta otra. Adiós, un saludo, Es que agur. ricasco, agur.